Capítulo 13. Dispara el rayo de ataque. Hubo dos grandes arrepentimientos que Sekihiro-kan tuvo en su vida. El primero fueron todos los años de su juventud que desperdició como punk callejero. Con su mala actitud, su aspecto brutal y un don que le permitía manipular la sangre, la gente ya le tenía terror. Y como no tenía familia que cuidar, el joven Kan pensó que convertirse en punk callejero y unirse a una pandilla era la única manera de que alguien lo respetara. No fue hasta que un héroe profesional lo salvó y le mostró su verdadero potencial de heroísmo que encontró su verdadera vocación. Kan a menudo se preguntaba si podría haber sido un mejor héroe si no hubiera desperdiciado su juventud luchando contra otros punks por cuestiones como territorio y reputación. Su segundo mayor arrepentimiento ocurrió cuando era un héroe novato. Él y su mentor fueron llamados para ayudar a evacuar a la gente de un rascacielos que se derrumbaba. Kan vio a una anciana e intentó salvarla. Pero antes de que pudiera siquiera llegar a ella en medio del caos, el edificio se derrumbó, matándola instantáneamente. Ese día aprendió una de las lecciones más difíciles sobre el heroísmo. Aunque salvó a mucha gente ese día, siempre habría personas inalcanzables que los héroes no podrían salvar. Aún así, Kan siempre lamentó las vidas que no pudo salvar. Pero si Vladkin llegaba a ver el mañana, este día se convertiría en su tercer mayor arrepentimiento. Sus estudiantes corrían peligro mortal contra verdaderos villanos, y Midoriya se enfrentaba a la bestia más aterradora. Y ni siquiera podía ayudarlos, pues luchaba contra una oponente bastante astuta, esquivando una patada descendente que incluso logró romper el suelo. «Sabes, para ser un hombre grande, eres bastante ágil», dijo la mujer, Keiji, con una sonrisa coqueta. «Me gustan los hombres con talento». Vlad recordó una de las primeras lecciones de su mentor. Analizar al enemigo. Basándose en su físico musculoso, sus botas de combate y su postura actual, el héroe de sangre supuso que era una luchadora experimentada con años de experiencia. Y dado el poder que sentía cada vez que sus golpes impactaban, mañana sin duda tendría un hombro dolorido, era más que probable que poseyera un don que aumentaba su fuerza. Keiji le lanzó a Vlad un derechazo. Él esquivó el golpe rápidamente, y Keiji sonrió con sorna. Vlad se inclinó hacia la izquierda de Keiji para evitar el ataque y así no poder esquivar su patada circular izquierda. Sin dudarlo, Keiji atacó. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, cuando su pierna chocó con una masa de sangre solidificada. Esta se movió, serpenteando rápidamente por la pierna de Keiji atrapándola. Fue el turno de Vlad de sonreír con suficiencia. «Eres buena, pero necesitas practicar tus fintas». Vi esa patada venir a 1 kilómetro de distancia. Keiji, aparentemente imperturbable, le sonrió. «¿Sabes? Normalmente, un chico tiene que agasajarme con una copa antes de dejarle hacer cosas tan pervertidas como esta». Vlad puso los ojos en blanco. «¿Puedes dejar de hacer eso de femme fatale coqueta? No eres la primera mujer que lo intenta conmigo». «Oh, un hombre con experiencia», dijo Keiji con voz cantarina. «Vamos a por él». Vlad se giró y vio a un par de matones dirigiéndose hacia él. Pero mientras se preparaba para luchar contra ellos, varias cosas los golpearon repentinamente. Una patada turbo. Un pilar gigante. Varias bolas moradas. Golpes de palma de manos enormes. Y una explosión sónica. «Tenya. ¿Estás bien?», dijo Ochako, soltando el pilar aliviada al ver que su amigo estaba bien. Aunque tenía curiosidad por saber por qué estaba empapado. «Me alegra verte también, Ochako», respondió Tenya mientras Kendo, Hirou y Mineta se acercaban. Pero el joven con gafas notó que faltaba alguien. «Señor Kan, ¿no estaba Izuku con usted?». Lo era. Pero luego decidió intentar luchar contra uno de los más grandes. Vlad se detuvo cuando todos oyeron de repente el sonido de una destrucción urbana masiva. Se giraron hacia la zona de ruinas y vieron uno de los edificios derrumbándose en escombros. Una notable mancha verde surgió de los escombros, seguida de una franja morada oscura. «Está en medio de todo eso. Izuku». Sin pensarlo, Ochako pasó corriendo junto a Vlad hacia la zona de las ruinas. Pero Tenya se adelantó rápidamente. «Subir acierto».
La morena negó su gravedad antes de aferrarse a la espalda de Iida. Iida. Uraraka. Ua. Pero en el breve instante en que perdió la concentración, Kelly sintió que la red de sangre que la rodeaba se debilitaba. Con un movimiento, se liberó de la sangre y pateó la cara de Vlad. Vamos, grandullón, dijo Kelly mientras se crujía los nudillos mientras Vlad se limpiaba la sangre de la boca. Aún no hemos terminado de bailar. Con una sonrisa feroz, Kelly se abalanzó hacia adelante, y su puñetazo impactó contra otro escudo de sangre. Vlad esquivó y bloqueó el ataque de Kelly. Señor Khan, ¿quiere que le ayudemos?, preguntó Mineta mientras usaba sus testículos para contener a los villanos, intentando no mirar el prominente busto de Kelly. Lo tengo. Gritó Vlad, derribando a Kelly con una patada en el estómago. Encuentra a tus compañeros, ayúdalos e intenta llegar a la salida. ¿Pero qué pasa con T? Comenzó Hirou. He dicho que te vayas. Sé cierto, dijo Kendo mientras ella y sus dos compañeros de cabello morado fueron a hacer precisamente eso. Bueno, parece que por fin tenemos algo de privacidad. Kelly se levantó y se lamió los labios mientras Vlad la fulminaba con la mirada. Mientras tanto, por centésima vez hoy, Izuku sintió la cabina de Striker temblar y vibrar al caer al suelo. Este caso en particular se debió a un plan, sin duda, desacertado. Derrumbar un edificio sobre Nomu. Striker recibió un impacto de un escombro cuando Izuku derribó el pilar central del edificio. Al final, el plan ni siquiera logró frenar a Nomu, gracias a los dones de absorción de impactos y regeneración del monstruo. Las cosas solo habían ido de mal en peor a medida que la pelea se prolongaba. Striker estaba plagado de abolladuras, incluso le faltaban algunas piezas de armadura, y la batería del robot tenía menos del 10% de su capacidad. Izuku se estaba quedando sin tiempo y no tenía ni idea de cómo derrotar a esta monstruosidad. Nomu cargó contra Striker como un animal rabioso. Izuku apretó los dientes y se enfrentó al monstruo. Striker agarró a Nomu por los hombros y lo arrojó contra otro edificio. Eso no lo detendrá mucho, pensó Izuku mientras escudriñaba la zona de las ruinas en busca de algo, cualquier cosa que pudiera usar a su favor. De repente, Izuku vio una gran varilla asomando entre los escombros. Striker la agarró rápidamente, blandiéndola como una lanza improvisada. Nomu irrumpió entre los escombros y atacó de nuevo al robot. Izuku soltó un grito fuerte mientras Striker y Nomu se atacaban. El robot se agachó y lanzó la lanza hacia arriba, apuñalando a Nomu en la mandíbula inferior y atravesándole la cabeza. Nomu emitió un chillido antinatural y ensordecedor. Se agitó sin control, destrozando todo a su paso con sus monstruosos brazos. Ah. Bueno, supongo que eso es lo que pasa cuando se hace demasiado evidente el punto débil. Izuku se giró y vio a Shigaraki a pocos metros. Tendré que hablar con el doctor sobre ese fallo de diseño. Izuku recordó que Shigaraki era quien le daba órdenes a Nomu. No tenía ni idea de si el cerebro de la bestia podía regenerarse, así que necesitaba actuar rápido. Rápidamente, Izuku apuntó el brazo derecho de Striker hacia Shigaraki y le disparó un nudillo de ancla. Pero, para su sorpresa, el flacucho villano logró evadir el ataque con una agilidad que rivalizaba con la mayoría de los héroes atléticos. Buen truco. Aquí está el mío. El villano, con la mano cubierta, colocó una sobre el antebrazo. El horror se apoderó de Izuku al desintegrarse el metal de titanio alfa en cuestión de segundos. Y no se detuvo ahí, pues el efecto de descomposición comenzó a subir por la cadena del ancla y se dirigía hacia el bíceps de Striker. Hombro derecho, desacoplamiento de emergencia. Exclamó Izuku mientras pulsaba un botón en el panel de control de Striker. La articulación del hombro derecho de Striker se desacopló, dejando caer el brazo al suelo, donde fue consumido por el don de Shigaraki. ¿Tienes algún otro truco, señor mini jefe? Izuku sintió que la sangre se le helaba al ver a Shigaraki caminar hacia él. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro del villano mientras extendía los brazos. ¿Y bien? ¿Algo? Izuku no tenía ni idea. Era obvio que Shigaraki podía esquivar el nudillo de ancla, así que ni eso ni lanzar escombros eran viables.
Se había quedado sin masilla de captura, y su única otra arma era demasiado lenta para usarla contra él. Izuku estaba tan aterrorizado que ni siquiera podía controlar el Striker. Parecía que este sería su fin cuando Shigaraki se acercó a Striker mientras Nomu estaba a punto de lanzarle un ataque sin pensar a la máquina verde. Hasta que... impacto en el hombro. Smash. Shigaraki quedó ciego cuando Tenya se lanzó hacia él y golpeó con el hombro al villano, enviándolo a volar hacia un edificio cercano. Mientras tanto, Ochako asestó un golpe con toda su potencia al brazo de Nomu. No causó mucho daño, pero la fuerza bruta cambió la dirección del ataque de Nomu. Nomu falló a Striker por un amplio margen, lo que permitió a Izuku y Ochako correr y reagruparse con Tenya. Ochako. Tenya. Izuku sonrió al ver a sus amigos. Izuku, ¿estás bien? Preguntó Tenya mientras dejaba a Shigaraki incrustado en la pared del edificio. El flacucho villano dejó escapar un jadeo de dolor. Mierda, gruñó Shigaraki. Sí, definitivamente algo está roto. He estado mejor. Izuku se giró y vio a Ochako mirando confundida su mano derecha ilesa. ¿Qué demonios? Le di a ese tipo con toda mi potencia. Sus ojos se abrieron de repente. ¿Y por qué está desnudo? Oh, se le cayeron los pantalones cuando se partió en dos para escapar de mi masilla de captura, explicó Izuku mientras Ochako y Tenya lo miraban conmocionadas y horrorizadas. Esa cosa ni siquiera es humana. Es una especie de bestia sin mente. La he visto usar al menos 3 dones. Absorción de impactos, fuerza mejorada y regeneración. Los 3 estudiantes de héroe observaron cómo Nomu seguía arrasando con la varilla atravesándole la cabeza. Ya veo, dijo Tenya, viendo cómo la bestia destrozaba su entorno con una fuerza comparable a la de All Might. No podían dejar que esta monstruosidad se descontrolara y posiblemente matara a sus compañeros y a su profesor. O incluso a unos pobres matones. ¿Qué podemos hacer? Izuku miró el tablero y vio que al núcleo de la batería de Striker le quedaban unos 2 minutos de batería. Y se le ocurrió una idea. Creo que tengo un arma que puede destruirlo. Pero necesito un tiro limpio a su cerebro. Ochako pensó un momento antes de mirar a Striker. Déjamelo a mí ya, Tenya. Tenya asintió, y Ochako le rodeó los hombros con un brazo. Dentro de la cabina de su máquina, Izuku comenzó a escribir los comandos, redirigiendo toda la energía restante al respiradero de Striker. Un resplandor azul comenzó a brillar en la sonrisa metálica del mecha. Allá vamos. Tenya se lanzó junto con Ochako hacia Nomu, acercándose cuando éste le dio la espalda. Ochako abofeteó a Nomu con las yemas de los 10 dedos, y la bestia se puso colorada. Nomu gritó y levantó su pie sobre los 2 estudiantes. Explosión recíproca. Los motores de Tenya estallaron en rugientes llamas azules, llevándolo a él y a Ochako a través de las zonas de ruinas justo cuando el pie de Nomu convirtió el lugar donde habían estado en un cráter. De repente, Nomu se encontró volando por los aires, ahora ingrávido, por la fuerza de su pisotón. Ochako sonrió satisfecha mientras Tenya yacía a su lado, gimiendo de dolor por el sobrecalentamiento de sus motores. Pero ambos se sintieron atraídos por un resplandor azul que envolvía la zona. La fuente del brillo era Striker mientras la luz dentro de su boca brillaba como una estrella, formándose grietas alrededor de los labios. Shigaraki finalmente logró ponerse de pie a pesar del dolor de sus costillas rotas antes de ver a Striker brillar y a Nomu flotando. ¿Qué demonios? La luz de Striker era visible desde casi todas partes en la USJ. Kaminari, Yosetsu, Onenuki y la hermana Merki detuvieron su batalla. El grupo del frente estaba tan distraído por la intensidad de la luz que no se dieron cuenta de que Kurohiri se escabullía. Vlad y Keiji detuvieron su batalla. Todos los estudiantes y los villanos restantes estaban confundidos sobre qué demonios estaba sucediendo en la zona de las ruinas. Advertencia. Acumulación de energía inestable. Integración estructural. Izuku apagó la voz de la computadora, con el sudor brotando de sus poros al sentir el calor del núcleo acelerado de Striker. Miró su sistema de puntería, esperando a que la cabeza de Nomu estuviera en su arco de disparo. En cuanto la bestia se volteó, Izuku atacó. Apretó el gatillo y gritó con tanta fuerza que sintió que su laringe iba a estallar.
Rayo de golpe. Un enorme rayo de energía azul surgió de la cara de Striker. Se dirigió hacia Nomu, envolviéndole la cabeza y el cuello. El rayo ataque pasó volando junto a Nomu, cruzó el horizonte de la USG y atravesó el techo al otro lado de las instalaciones. Todos en la USG se detuvieron un momento y observaron el rayo de energía junto a una figura rubia que se dirigía a toda prisa hacia las instalaciones. Finalmente, el rayo desapareció. Y los resultados fueron evidentes. No solo el enorme agujero en el techo, sino también el hecho de que la cabeza y el cuello de Nomu habían desaparecido, y lo que quedaba de su clavícula y hombros parecía carbón. Y a diferencia de antes, no hubo reacción. Sus extremidades permanecieron inmóviles. Finalmente, la bestia estaba realmente muerta. Pero la atención de Ochako y Tenya estaba centrada en Striker y el lamentable estado en que se encontraba la máquina. Donde antes estaba su boca había un agujero similar al del techo. El resto de su cabeza parecía más bien plástico derretido. Sus brillantes ojos azules ahora eran oscuros. Grietas cubrían su cuello y la parte superior del torso. El metal crujió antes de que el robot cayera de espaldas, aterrizando con un sonoro pum. Izuku. Gritaron Ochako y Tenya mientras corrían hacia el robot caído. Ambos sintieron alivio cuando la escotilla de la cabina de Striker se abrió y salió Izuku, con el traje empapado en sudor, pero por lo demás ileso. Bueno, definitivamente necesito que Mei arregle el apagón. Esos pensamientos se detuvieron de golpe cuando Ochako corrió hacia él y lo abrazó. Ochako. Gracias a Dios que estás bien, susurró, apoyando la cabeza en su hombro. Izuku estaba un poco nervioso, pero le devolvió el abrazo, feliz de estar viva. La peliverde miró a Tenya, quien observaba el cadáver de Nomu flotando en el aire. Así parece, dijo Tenya. Con un suspiro de alivio, Ochako liberó su don, sintiendo al instante que la tensión de mantener a la bestia ingrávida la abandonaba. El cuerpo de Nomu cayó al suelo con un golpe seco y húmedo. Ochako y Tenya volvieron a mirar a Striker. Lo siento por Striker, dijo Ochako. Izuku miró la cabeza derretida de su compañero. Fue desalentador para el chico ver su creación tan maltratada. Al observar al robot, el daño era potencialmente irreparable. Pero no se detuvo en esa tristeza. Oye, esto solo significa que puedo arreglarlo y hacerlo aún mejor. Tenya sonrió ante el optimismo de su amigo. Entonces, ¿desean algo de privacidad o? Entra. Ochako arrastró a Tenya hacia ellos, convirtiéndolo en un abrazo grupal. Pero este momento conmovedor se arruinó cuando oyeron un grito fuerte y aterrador. ¿Qué coño? Gritó Shigaraki, con el hombro izquierdo flácido mientras miraba el cadáver de Nomu. Se rascó el lado derecho del cuello con tanta irritación que le estaba saliendo sangre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Nomu, se supone que eres nuestro asesino todopoderoso. Mie. Entonces se giró hacia el trío, sus ojos rojos ardían con un odio intenso que los tres nunca antes habían experimentado. Shigaraki dejó escapar un aullido que parecía el de una fiera mientras cargaba contra ellos con la mano extendida. Izuku dio un salto hacia atrás, sorprendido, y Tenya gimió al sentir la tensión de sus motores sobrecalentados. Pero Ochako se levantó rápidamente, mirando fijamente al villano frenético. Explosión cohete al 2%. Con un movimiento rápido de sus dedos, Ochako disparó una ráfaga de viento masiva que envió a Shigaraki a toda velocidad por la zona de las ruinas. Shigaraki golpeó una pared derrumbada, dejándolo sin aliento mientras la mano cercenada que tenía en la cara caía al suelo. Con un dolor que le recorría el cuerpo, Shigaraki extendió la mano y la agarró, acariciándola como si fuera un recién nacido. Padre, murmuró Shigaraki mientras volvía a poner la mano sobre su rostro. Quieto, malhumorado. Gritó Ochako, armándose de valor mientras fulminaba con la mirada a Shigaraki. Si quieres hacerle daño a mis amigos, tienes que atravesarme. El rojo sangre se fundió con el marrón kobicha mientras Shigaraki y Ochako se miraban fijamente. El odio y la rabia de Shigaraki chocaron contra la valentía desafiante de Ochako como un par de espadas entrechocando. En la mente de Shigaraki, ver a Ochako mirándolo con desprecio, le recordó a alguien. Alguien a quien odiaba con todo su ser y que esperaba que ardiera en el infierno.
Pequeña perra, gruñó Shigaraki mientras se levantaba, mirando con tanta intensidad que hizo temblar las manos de Ochako. Parece que ya no tenemos las cosas a nuestro favor, joven maestro, dijo Kurohiri mientras se manifestaba detrás de Shigaraki. Sin embargo, aún estaba debilitado por el rayo de luz de Agakure y ahora parecía más humanoide, con solo una fina niebla cubriendo su cuerpo. Sugiero que nos retiremos. ¿Hablas en serio, Kurohiri? Piénsalo. All Might podría estar de camino ahora mismo, y tú y yo no somos rivales para él. Sin Nomu, nuestras posibilidades contra él son casi nulas. Shigaraki no dijo nada mientras sus extremidades temblaban de ira. Los estudiantes héroes solo podían observar, esperando que Shigaraki escuchara al hombre de la sombra. Tras un momento de tensión, Shigaraki suspiró y se giró hacia Kurohiri. Sáquenos de aquí. Los escudos de carne pueden valerse por sí mismos. Pero mientras Kurohiri se expandía en un portal sombrío, Shigaraki miró al trío por última vez. Mocosos, más les vale rezar para no volver a verme. Si no, son polvo. La sombra envolvió a Shigaraki y este desapareció, dejando a los estudiantes héroes solos. Ochako dejó escapar un suspiro de alivio antes de caer de rodillas. Tenya y Izuku sintieron un alivio similar, pero la pelirroja seguía preocupada. Aún había otros villanos en el USG. Ochako parecía a punto de vomitar. Tenya seguía acalorada y sin Striker, Izuku se dio cuenta de que no podía hacer mucho. Cerca del frente del USG, un villano gritaba de dolor, sosteniendo el muñón sangrante de su brazo recientemente cortado. «¿Hay más de dónde salió eso, malditos cabrones?», gritó Kamakiri mientras atacaba a otro matón. Agakure cegó a los villanos con un destello de luz cegadora. Al mismo tiempo, Tokage atacó a los villanos con una lluvia de partes de su cuerpo. Fukidashi hizo volar a algunos con un gran boom. Los cuatro se esforzaron al máximo para luchar contra la oleada de villanos y proteger a los 13, que seguían caídos. Pero con Agakure con poca energía y Fukidashi con la garganta en carne viva por los gritos constantes, era solo cuestión de tiempo antes de que los estudiantes se vieran abrumados. De repente, las puertas de luz se abrieron de golpe. Tanto villanos como héroes se quedaron paralizados cuando un hombre entró, sus pasos resonando por todo el complejo. Su ropa no tenía nada de especial. Una camisa blanca, un pantalón amarillo a rayas y mocasines negros. Pero ni siquiera un atuendo tan mundano disimulaba su imponente presencia. Fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Los estudiantes héroes lo contemplaron con asombro, con lágrimas de alegría en los ojos de Agakure. Los villanos, mientras tanto, sintieron que se les helaba la sangre al verlos con ojos ardientes, sin rastro de alegría ni sonrisa en su rostro. En el suelo, Terese miró débilmente y rió entre dientes. Ya era hora de que aparecieras, grandullón. No teman, proclamó All Might mientras se quitaba la corbata. Porque yo estoy aquí. Capítulo 14. 100 contra el héroe número 1. Este es el escenario. Estás en las vigas de un almacén. Debajo están los traficantes de armas que llevas tiempo siguiendo y todo un equipo de villanos conocidos que están allí para comprar las armas. Si no actúas ahora, les perderás el rastro. ¿Qué haces? Katsuki tuvo que reconocerle el mérito a Obo-sensei. Sabía cómo hacer preguntas bastante difíciles. Tuvo que pensarlo bien antes de dar su respuesta. Yo iría con todo el acero y les daría unos puñetazos varoniles. Por supuesto, Metal Bruce entraría con todas sus fuerzas. Claro que sí. Reglas de la prisión y golpear al más grande con una barrera de aire en la cara. Y Bugeyes no se quedó atrás. Raconelles y Diabetes también intervinieron, diciendo básicamente lo mismo. Simplemente los congelaría todos. Deja que Ikijot se jacte de lo hot que es. Eso parece bastante imprudente, intervino Big Man. Miregenki tiene razón, Ribbit. Menos mal que Tsu al menos tenía sentido común. Parece bastante imprudente atacar sin saber de qué son capaces. De acuerdo, dijo Scully. Es mejor observar a tus oponentes y ver de qué son capaces antes de luchar contra ellos. Cierto, pero esperar demasiado probablemente les daría la oportunidad de escapar.
El chico Pegamento planteó otro buen punto. Los criminales son tigres de papel, dijo Edgebeard. Si eliminas a los más intimidantes, caerán en la oscuridad. Sí, puedes derribarlos con todo ese filo, bromeó Katsuki, provocando una risita entre Tails y Shoumead. A Edgebeard no le importó y lo fulminó con la mirada. Y supongo que quieres ilustrarnos sobre tu plan, Bakugou, dijo Botlek con su habitual actitud engreída. Bueno, probablemente yo, alerta. Tenemos una brecha de seguridad de nivel 5. Alerta. Tenemos una brecha de seguridad de nivel 5. Sonaron las alarmas y las barricadas se cerraron sobre las ventanas de las aulas. Vamos. Otra vez los paparazzi. Gritó Bugrayes. No. Esto es diferente, dijo Cola de Caballo. Katsuki estuvo de acuerdo. Ese incidente fue una brecha de nivel 3. Pero esto era de nivel 5. Algo más estaba pasando. Todos pronto obtuvieron sus respuestas cuando la puerta del aula se abrió de golpe para revelar un Present Mip claramente angustiado. Shota, tenemos que irnos. ¿Qué pasa? Preguntó Obo-sensei. Nezu recibió un mensaje de All Might. Hay villanos en la USG. La clase 1B está en peligro. Katsuki sintió un escalofrío de miedo al oírlo. Eso no puede ser. Están atacando a Izuku y a los demás. El rostro de Obo-sensei se puso serio mientras se ponía las gafas protectoras y su bufanda empezó a moverse. Vamos. Yo también voy. Gritó Katsuki. En absoluto. A la mierda. Mis amigos están en la USG. Tengo que... Bakugou, si nos sigues a la USG, te expulsaré. Vagabundo, no, dijo Aizawa-sensei con sus ojos rojos mirando a Katsuki desde detrás de sus gafas protectoras. Eso va para todos ustedes. Esto no es un entrenamiento. Esto es real, y novatos como tú no están preparados para luchar contra verdaderos villanos. Yao Yorosu. Shishida. ¿Ese sí, sensei? Cola de Caballo preguntó nerviosamente, sorprendida por el tono serio de Aizawa mientras Sasquatch estaba firme. Asegúrense de que todos se queden en sus puestos, dijo, dirigiendo una última mirada a Katsuki. No se vayan hasta que se dé la alarma. Entendido. Respondió Pie Grande. Y con eso, Aizawa se fue con Present Mic, cerrando la puerta del aula tras él. Los estudiantes de la clase 1 empezaron a hablar entre ellos, preocupados, pero para Katsuki, todo era ruido blanco. Mierda. Susurró mientras apretaba los puños y temblaba, apretando los dientes con rabia y preocupación impotentes. Sus amigos y su mejor amigo se enfrentaban a asesinos, y él no podía hacer nada para ayudarlos. Por segunda vez en su vida, Katsuki Bakugou se sintió completamente impotente. Y no era el único. Naturalmente, esta alarma también llegó al departamento de soporte. Específicamente, la clase 1S. Powerloader básicamente les dijo lo mismo a sus compañeros, y nadie discutió con él mientras se iba a ocuparse del asunto de la USG. Pero una estudiante sintió un miedo casi sofocante. Mei se aferró a sus rastas rosas, con los ojos dilatados y los labios temblorosos. Su mente evocó imágenes de villanos lastimando, e incluso matando a sus amigos. Ochako, a quien había pasado casi un año conociendo y con quien a menudo pasaba noches jugando y riéndose de animes románticos de mala calidad juntos. Tenya y Awase, a quienes acababa de conocer y quería saber más sobre ellos. Izuku. Su primer amigo. El chico que pasó incontables horas con ella hablando de sus inventos. El chico cuyo sueño estaba decidida a hacer realidad al darle vida a Striker. Esto no puede ser real. Esto no puede estar pasando. Pero la dura realidad fue todo lo que recibió Mei Atsume. Y no le ofreció ningún consuelo mientras se agarraba el pelo. Mientras tanto, Toshinori Yagi no era un hombre iracundo por naturaleza. Al fin y al cabo, era el símbolo de la paz. El hombre que tranquilizaba a todos los afligidos con su gran sonrisa. Eso no significaba que no fuera capaz de sentir ira. En su larga carrera como héroe, había perdido la cuenta de la cantidad de personas horribles que le hacían hervir la sangre.
traficantes de personas, depredadores sexuales, racistas, sexistas, científicos locos que mutilan personas sin remordimientos. Y el monstruo que asesinó brutalmente a su sensei, la mujer que se había convertido en una madre para él. Esa fue la primera vez que sintió una rabia auténtica, ardiente e inquebrantable. Cuando el joven Tsuburaba le contó sobre el ataque del villano en la USG, Toshinori corrió al edificio mientras el joven buscaba más ayuda. Había planeado dedicarles a los niños una de sus habituales sonrisas tranquilizadoras. Pero cuanto más se acercaba al edificio, más ardía su ira. ¿Cómo pudo dejar que estos niños cayeran en manos de los lobos? Se suponía que debía ser su maestro, que debía protegerlos, que debía estar hoy en la USG. Pero en cambio, se dejó envolver en crímenes que otros héroes podrían haber resuelto fácilmente, lo que lo disuadió de cumplir con su deber y puso a sus estudiantes en peligro. Pero sobre todo, estaba furioso con los villanos por tener el descaro y la malicia de atacar a simples niños. Cuando llegó a la puerta principal del USG se transformó en All Might. Toshinori Yagi no pudo sonreír. Su ira era desbordante. Al entrar, All Might vio que la situación era aún más grave de lo que imaginaba. La espalda de 13 estaba hecha jirones ensangrentados. El joven Agakure era casi visible y estaba aterrorizado. Kamakiri y Tokage parecían aliviados, y Fukidashi vitoreaba al verlo. La reacción entre los villanos fue más variada. La mayoría estaba aterrorizada por su presencia, pero algunos tenían una mirada que All Might había visto y que a menudo le resultaba molesta. La mirada de arrogantes advenedizos que probablemente creían que triunfarían si lograban derrotar o matar al héroe número 1. Honestamente, si Toshinori tuviera una moneda de 1 yen por cada villano como ese que ha conocido en sus casi 30 años de trabajo, tendría suficiente dinero para comprar todos los mangas de todo Japón durante un año entero. Mierda. Es realmente All Might. Parece enojado, dijo un villano asustado. No seas cobarde. Gritó un villano enorme con una mutación de rinoceronte. Shigaraki dijo que aún no está en su mejor momento, y somos como 100. Podemos acabar con este viejo. Los villanos y los estudiantes héroes sintieron de repente una ráfaga de viento enorme. El villano rinoceronte abrió los ojos de par en par al instante, cuando All Might apareció frente a él, mirándolo fijamente, haciéndolo sentir repentinamente insignificante. El héroe rubio llevó la mano al rostro del matón y lo golpeó. Pero la fuerza del movimiento fue como la de un cañón de aire que se disparó, enviando al villano a volar hacia los restos de la fuente central, llamando la atención de Bloody Kelly. Solo voy a ofrecer esto una vez, dijo All Might, dirigiéndose a los villanos. Su voz era tan fuerte que se oía a kilómetros de distancia. Rendíos sin luchar y no sufriréis daño. Pero si insistís en luchar contra mí, el héroe rubio golpeó la palma de su mano con el puño, creando un fuerte estruendo. Entonces os mostraré lo que significa ir más allá. Sin embargo, ya fuera por arrogancia, avaricia o pura estupidez, los villanos no se acobardaron y comenzaron a cargar contra All Might. El símbolo de la paz suspiró, pero retiró el brazo. Detroit aplastante. El puño de All Might se abalanzó hacia adelante y un viento huracanado surgió de su golpe. Los aproximadamente 20 villanos fueron arrastrados por el aire y lanzados hacia la fuente central, con All Might persiguiéndolos de cerca. 2 villanos musculosos con evidente superfuerza cargaron contra All Might con los puños en alto. All Might ni siquiera los miró, pues instintivamente les agarró las muñecas y los arrojó a un lado. Otro villano, blandiendo un machete, prendió fuego a la hoja con su don. Cargaron contra All Might, pero el héroe de héroes logró esquivar los golpes con una agilidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Aún más sorprendente fue cuando le propinó un golpe en el cuello, dejándola inconsciente de un solo golpe. Un trío de villanos intentó entonces atacar a All Might con viento, fuego y electricidad. El héroe número 1 bloqueó el ataque con los brazos, destrozándole las mangas. All Might pisoteó el suelo con tanta fuerza que envió una onda expansiva que los derribó. Con los ataques de largo alcance detenidos, All Might se abalanzó sobre ellos y rápidamente los golpeó hasta dejarlos inconscientes.
Así que, mientras All Might seguía luchando contra el ejército de villanos, los 4 adolescentes cerca de la entrada estaban maravillados con su destreza en el combate. Una cosa era leer sobre las hazañas de All Might o ver videos en internet o las noticias. Verlo en acción era una experiencia completamente distinta. Era como ver a un héroe mitológico realizando una hazaña que quedaría grabada en la memoria. O como ver una película de acción desmesurada en la realidad. «Mierda», exclamó Kamakiri. Fue todo lo que pudo decir. No fue el único impresionado. Kelley silbó cuando All Might atrapó el puño de un villano enorme antes de hacerlo caer de rodillas con algo de presión. Supongo que la reputación del grandullón no es inmerecida. Pero su distracción permitió que Vlad la envolviera en un lazo de sangre reforzado. Vladkin empezaba a sentirse un poco mareado por toda la sangre que usó para su don y las heridas que le infligió su oponente, pero estaba decidido a contenerla. Para aumentar la presión, Vlad derribó a Kelley al suelo, presionando su estómago con la rodilla y su garganta con el antebrazo. Por primera vez ese día, la expresión de Kelley se tornó furiosa mientras miraba a Vlad con enojo. Se necesitará más que un don súper fuerte para lograr esto. Pero para su confusión, Kelley soltó una risa desenfadada. Siempre es así. La gente me ve y piensa que tengo algún don de fuerza. Como si una dama como yo no pudiera tener grandes ganancias naturales. Su sonrisa se tornó traviesa al ver la ceja levantada de su oponente. Bueno, ya que tienes curiosidad, los ojos de Vlad se abrieron de par en par cuando el cuerpo de Kelley empezó a adquirir un tono blanco fantasmal. De repente, Kelley se convirtió en una nube de niebla y Vlad cayó al suelo. Observó con recelo la niebla que lo rodeaba e instintivamente contuvo la respiración por si acaso era venenosa. Pero entonces, sintió un beso en la mejilla y vio una versión nebulosa del rostro de Kelley hasta que volvió a desvanecerse en la niebla. Creo que lo dejaré por ahora. Nos vemos, guapo. Vlad se levantó para perseguir a la neblinosa Kelley, pero se tambaleó un poco, sintiendo ahora los efectos de tanta sangre. Aunque su cuerpo producía naturalmente mucha más sangre que el hombre promedio, aún se sentía mareado cuando usaba demasiada de una sola vez. Un matón vio a Vlad, aturdido, y le arrancó un diente, blandiéndolo como un cuchillo. Le lanzó el arma natural con la intención de matarlo. Pero de repente, una mancha blanca y amarilla interceptó la daga diente. Esa mancha era All Might, quien partió el cuchillo por la mitad antes de golpear al villano hasta dejarlo inconsciente. Ya has hecho suficiente, Vlad. Ve a descansar con tus estudiantes, dijo All Might. Vlad podría haber replicado que All Might probablemente no era de los que hablaban, pero el entumecimiento y el dolor que sentía lo callaron. Vlad miró hacia la zona de las ruinas antes de asentir a All Might. Asegúrese de que los niños estén seguros. Tienes mi palabra, dijo All Might antes de ver a unos villanos salir del agua. De vuelta en la zona de ruinas, los ojos de Izuku brillaban mientras miraba a través de los binoculares que guardaba como parte de un conjunto de suministros de emergencia en el compartimiento inferior de la cabina de Striker. Es aún más genial en la vida real, dijo el pelinegro, como un fanático al ver a All Might propinarle un puñetazo a un hombre con cabeza de rape. Nunca pensé que vería a All Might en acción en persona. ¡Qué destreza! Con razón ha permanecido en el primer puesto durante tanto tiempo, dijo Tenya con asombro. Incluso desde la distancia, podía ver las ondas de choque de los ataques de los poderosos. Pero mientras los chicos veían la pelea, Ochako tenía una expresión de preocupación. Recordó haber oído al señor Kanya 13 hablar de que All Might se había agotado tras su entrenamiento matutino de héroe. Su predecesor probablemente estaba agotando su tiempo, e incluso lo había superado. Nadie sabía cuántos villanos quedaban en la USG, así que quién podía decir si All Might podría vencerlos antes de verse obligado a volver a su forma delgada. Señor Yagi, tenga cuidado, pensó Ochako. Oh, hola. ¿Eres tú, Gu-Ag? Chilló Ochako, llamando la atención de Izuku y Tenya. Los tres se giraron y vieron a Yosetsu, Onenuki y Kaminari caminando hacia ellos. El disfraz del adolescente sin labios tenía varios cortes. Yosetsu sostenía un bate de escombros con partes rebanadas, y Kaminari tenía la nariz magullada y un poco de pelo cortado.
Awase, no me asustes así. Lo siento, Ochako. No quise decir, Dios mío. ¿Qué le pasó a Striker? Gritó Yosetsu, corriendo hacia el robot caído y derramando una lágrima sobre su cabeza derretida. Era tan joven. Pero cayó con todas sus fuerzas, dijo Izuku, derramando también una lágrima por su compañero caído. ¿En serio, de dónde salieron? ¡Qué historia tan graciosa!, dijo Kaminari. Bueno, más bien como una historia de película de terror, pero aún así. Unos minutos antes, en el campo silenciado, los tres chicos se enzarzaban en una pelea desesperada contra la amenaza de la hermana Merky. Yosetsu blandía un bate que había creado soldando puñados de escombros. Logró asestar un golpe limpio con un ataque sorpresa, dejando una grieta en la máscara de la villana. Pero no tenía suerte al volver a golpear a la hermana Merky, ya que ella era increíblemente ágil, esquivando hábilmente sus golpes y obligándolo a volver a la defensiva mientras usaba su garrote improvisado para bloquear sus ataques de Oz. Onenuki tuvo mejor suerte, zigzagueando entre el terreno ablandado con tácticas de golpe y fuga. Mientras tanto, Kaminari esperaba una oportunidad, con chispas entre los dedos. Finalmente llegó cuando la hermana Merky vio a Yosetsu, tambaleándose, y se abalanzó sobre él con las hoces desenvainadas. Con la mirada fija en Yosetsu, Kaminari cargó y agarró a la hermana Merky por detrás. Kaminari se preparó para descargar toda la fuerza de su don sobre el asesino, con el cuerpo prácticamente vibrando mientras la carga se acumulaba. De repente, un dolor intenso recorrió la frente de Denki y la carga desapareció cuando la hermana Merky lo golpeó con la nuca. Kaminari soltó a la hermana Merky mientras retrocedía de dolor. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados y horrorizados, al ver que la hermana Merky se giraba con las hoces en alto. Iba a matar. Fue solo por un milagro que Kaminari tropezó con un escombro cuando la hermana Merky atacó. Su espada le rozó la frente, dejándole un corte largo y superficial, llevándose algunos mechones de cabello por el camino. El mundo entero pareció detenerse por un momento, las mentes de todos corrían para pensar en su próximo movimiento mientras la hermana Merky miraba al estudiante héroe tendido en el suelo. Pero luego sucedió. Un azul brillante inundó la zona. Brillaba a través de los espacios entre los edificios, iluminándolos como una estrella en miniatura. De repente, la luz se concentró en una enorme columna de energía que atravesó el techo. ¡Mierda!, exclamó Yosetsu, y abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que ahora podía hablar y oír. Los tres chicos lo notaron, miraron rápidamente a su alrededor y vieron que la hermana Merky había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Se sintió un poco de tensión silenciosa mientras los tres miraban a su alrededor, pero al no ocurrir nada durante casi un minuto, los tres se dieron cuenta de que estaban a salvo y se dirigieron hacia la fuente de esa enorme explosión de energía. ¿Ahora? ¿Entonces este pedazo de chatarra causó esa gran explosión?, preguntó Onenuki mientras pateaba con indiferencia el hombro de Striker, ganándose las miradas de Izuku y Yosetsu. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Kaminari. Es All Might. Seguro que lo tiene controlado. Cierto. Regresemos a la entrada e intentemos encontrar a alguien en el camino, dijo Tenya. Los estudiantes asintieron y siguieron a Ida. Ochako se quedó un momento, mirando a All Might con expresión preocupada y temerosa. Mientras tanto, Kendo, Hirm y Mineta habían logrado agruparse con Kirishima y Yanagi. El grupo se dirigía hacia la entrada, mientras Hirm conectaba sus auriculares al suelo para facilitarles el paso entre los villanos que rondaban. Todo marchaba bien mientras pasaban por la zona inundada. Pero entonces, Hirm captó algo. Nos acercamos por la izquierda. Un gran chorro de agua brotó del lago artificial, dirigido directamente hacia el grupo. Kirishima reaccionó por instinto, obligándose a avanzar y endureciéndose. Un puño enorme y poderoso golpeó a Kirishima en el pecho, empujándolo ligeramente hacia atrás. El perpetrador era un hombre de 2,5 metros con una clara mutación de ballena, que estrechaba su mano, ahora herida. Joder, me dolió. Como si el dolor de cabeza no fuera suficiente. Sus ojos amarillos se entrecerraron al ver a Hirm. Tú.
Hirm se encogió bajo su mirada mientras Kendo, Mineta y Yanagi se preparaban para la inevitable pelea. Pero la pelea nunca llegó, pues una mancha amarilla aterrizó detrás del hombre musculoso. Un par de brazos fuertes rodearon el torso del villano, y entonces... Florida Suplex. All-Might levantó al hombre antes de estrellarle la cabeza contra el suelo. Adelante, chicos. Yo me encargo. Gracias, All-Might. Dijo Kendo mientras los alejaba de la pelea. All-Might se separó del villano inconsciente, se puso de pie y tosió un poco. El rubio sintió un familiar sabor a hierro en la boca y se limpió la sangre que goteaba. Estás tentando a la suerte, Toshi. El héroe de héroes se reprendió a sí mismo. Solo le quedaban minutos antes de desanimarse. Según su propio cálculo mental, ya había eliminado a 73 villanos desde su llegada. Entonces oyó el sonido de más villanos saliendo del agua y corriendo hacia la parte baja de la zona inundada. ¡A por él! Gritó un hombre tiburón mientras uno de sus compañeros agitaba las manos y disparaba una ráfaga de agua contra All-Might. El héroe simplemente se inclinó hacia un lado, dejando que la ráfaga pasara volando junto a él. All-Might abrió la boca para bromear sobre el ataque fallido del villano, pero se detuvo al ver pequeñas volutas de vapor que salían de sus manos. Muy bien, estamos a punto de acabar. Esbozó una gran sonrisa arrogante mientras levantaba los puños. Muy bien, amigos criminales. Les mostraré lo que significa realmente ir más allá. Un sonido similar a un cañonazo llenó el aire mientras All-Might se lanzaba contra el villano más grande que tenía delante. El villano tenía una piel que parecía coral, pero al golpearlo se sintió como si All-Might estuviera golpeando una pared reforzada. Pero como se trataba de All-Might, el hombre de coral salió volando. Un quinteto de villanos con diversas mutaciones de pez se abalanzó sobre All-Might como una manada de pirañas rabiosas. All-Might noqueó a dos de ellos con un amplio golpe antes de patear a otro en la cabeza. El último ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que All-Might lo dejara inconsciente. Pero un par de gemelos con dientes de tiburón se abalanzaron sobre All-Might, uno mordiéndole el hombro, y el otro el lado izquierdo del estómago. Toshinori apretó los dientes para no gritar de dolor. Pero se impuso. Agarró al villano que le mordía el estómago por la cabeza y lo estrelló contra el que tenía en el hombro. Ambos quedaron inconscientes al instante y cayeron al suelo con un golpe seco. All-Might ignoró los dientes que los villanos le habían clavado en la piel y se giró para encarar al resto de sus oponentes. 10 villanos más se abalanzaron sobre All-Might, lo golpearon y trataron de derribarlo. Rocky Mountain Smash. Gritó All-Might, asestando un poderoso uppercut que los mandó a todos por los aires. Pero mientras All-Might forcejeaba con un hombre que le disparaba agujas de pez globo, otro villano con aspecto de barracuda empezó a concentrarse. Empezó a agitar las manos mientras el agua subía del lago artificial y se acumulaba frente a él. El villano esbozó una amplia sonrisa mientras levantaba una enorme bola de agua de 9 metros de ancho sobre su cabeza. Muere All-Might. El villano lanzó su ataque devastador, indiferente a la casi docena de sus secuaces que participaban en el asalto. All-Might lo vio y entrecerró los ojos. Echó el brazo derecho hacia atrás mientras más y más vapor emanaba de su cuerpo. Invocó las brasas de uno para todos que habitaban en su interior, concentrando todo su poder en su brazo derecho. Aplastamiento de New Ansire. All-Might blandió el puño. Vientos huracanados brotaron de él. Los criminales restantes salieron volando por los aires, con sus gritos amortiguados por el viento, mientras la bola de agua se deshacía. El agua golpeó al villano con aspecto de barracuda como un camión, lanzándolo hacia el lago artificial. ¿Qué, demonios?, dijo el villano semanalmente mientras miraba al techo. Abrió los ojos de par en par al ver a otro villano, uno enorme, cayendo del cielo, directo hacia él. Oh, mierda, fue todo lo que dijo antes de que el enorme villano se desplomara sobre él. All-Might respiró hondo. Miró a su alrededor y vio que todos los villanos a su alrededor estaban inconscientes. El Uzui guardó silencio. Parecía que la mayoría, si no todos, los villanos invasores habían sido derrotados. Miró hacia la entrada de Uzui y vio que algunos de sus compañeros profesores habían llegado durante su gran pelea con los matones.
Por segunda vez ese día, un cansado Toshinori suspiró y se sentó, necesitando unos minutos para recuperar el aliento. Pero su lado más arrogante estaba algo impresionado consigo mismo. Ya había pasado su mejor momento, su don se desvanecía lentamente, y aún así, había eliminado a 100 villanos en menos de 20 minutos. Todavía lo tengo y con eso, la invasión de la USG llegó a su fin. Pero las consecuencias de este día se sentirían durante años, especialmente para los estudiantes de 1 a 1B. En algún lugar escondido. Diagnóstico completo. Activando Shinzo. Inicializando. Programa Zen. Estaba, despierta. Estaba, consciente. Parecía que no había pasado el tiempo. Y, sin embargo, desde el óxido que cubría al sirviente metálico que estaba frente a ella, los años habían transcurrido. ¿Pero cuánto tiempo? Esa era la pregunta. Se necesitaba información para llenar los espacios en blanco. Accediendo al navegador web. Buscar, fecha actual no, esto no podía ser cierto. Más de 2 siglos. ¿Había dormido tanto tiempo? Entonces, una comprensión aterradora la invadió por completo. La última vez que despertó, el enemigo había comenzado su asimilación. Ella tenía que saberlo. Búsqueda, población con factor Q. Si hubiera tenido ojos, los habría abierto de miedo. Si hubiera tenido estómago, habría vomitado todo su contenido. Si hubiera tenido uñas, se habría sacado sangre apretándolas. Resultados. Densidad de población actual estimada, global. 83,4% densidad de población actual estimada de Kirkles, global. 16,6% en un espacio más allá de los límites de la carne, se desató un grito impío. Este grito no contenía más que rabia y odio. Rabia porque el odiado enemigo ya había asimilado a quienes debía proteger. Rabia por su propia incompetencia por haber dejado que esto se descontrolara. No. No, esto no servirá de nada. Supongo que puedo trabajar con un 17%. Con una población mundial de 10.500 millones, aún quedan unos 1.700 millones de almas por salvar. Más que suficiente para reiniciar la sociedad desde cero. Ahora bien, ¿cómo debería proceder para exterminar al otro 83%? Capítulo 15. ¿Qué pasa después? En un bar vacío, el portal de Kurohiri se abrió, y él y Shigaraki salieron. El cuerpo de Shigaraki se estremeció con una rabia apenas contenida. Respiró hondo y pronunció una sola palabra. Mie. Normalmente, Kurohiri reprendería a su joven amo por gritar una obscenidad tan fuerte que hizo temblar todas sus bonitas gafas. Pero considerando cómo había ido su día, sintió que el arrebato de Shigaraki estaba bastante justificado. Bueno, no sé qué piensen ustedes, pero a mí me vendría bien un café ahora mismo. Hazme uno también, dijo Shigaraki antes de dar un puñetazo en una mesa, rompiéndola. Malditos cabrones, malditos mocosos. Por tu arrebato, deduzco que el primer despliegue de la liga no fue muy bien recibido. Al final de la barra había un monitor solitario montado en la pared. Tenía señal en vivo, pero no visual. Eso es quedarse corto, maestro, gruñó Shigaraki mientras comenzaba a retirar las manos cercenadas. Parece que nadie verá a All Might en los obituarios de mañana. Oye, no estés tan deprimido, muchacho. Pero, fallé. Ni siquiera logré matar a ninguno de esos malditos mocosos. Shigaraki apretó los dientes, irritado por la imagen de esa chica de cabello castaño mirándolo desde arriba. El fracaso es solo parte del camino, Tomura. El maestro habló con voz tranquila y tranquilizadora, como un padre que consuela a su hijo disgustado. Aprende de ello para que la próxima vez no cometas los mismos errores. Pero por ahora, relájate, tómate un café y quizás desestrésate con uno de tus juegos de consuelo. Sí, suena perfecto. Una noche reduciendo la dificultad de Elden Ring a la mitad con su poderosa configuración de piromante parecía justo lo que necesitaba para reducir sus niveles de estrés. Por cierto, noté que Nomu no está contigo. Sí, eso me recuerda, ¿está el Doc ahí contigo? Dame un momento, Dr. Garaki. Aquí, mi señor.
Una voz mayor habló a través de la transmisión. ¿Cuál parece ser el problema? El problema es que tu All Might Killer resultó ser una porquería sobrevalorada, afirmó Shigaraki sin rodeos, dando un puñetazo en el mostrador. Bueno, qué decepción. Pero supongo que All Might no sería el héroe número 1 si mi primera versión del antisímbolo de la paz lo hubiera derribado. Excepto que ni siquiera llegó a pelear con All Might. 3 niños lo mataron. La línea quedó en silencio, antes de que el Dr. Garaki gritara. ¿Qué? Doctor, eso fue justo al lado de mi oreja. Lo siento, maestro, pero, Shigaraki, estás bromeando, ¿verdad? Kurohiri, dime que está bromeando. Es imposible que una de mis brillantes creaciones haya sido superada por niños. Me temo que es cierto, doctor, dijo Kurohiri mientras servía 2 tazas de café recién hecho y comenzaba a añadir crema y azúcar. Parece que esta nueva generación de alumnos de primer año son luchadores bastante potentes. Es pura mierda, añadió Shigaraki. La respiración irritada y el rechinar de dientes del doctor eran evidentes desde el otro lado. ¿Quién? ¿Quién le hizo eso al trabajo de mi vida? Una chica morena increíblemente fuerte, un niño grande disfrazado de ingenio y un niño verde pilotando un robot mini jefe. Explicó el hombre flacucho mientras tomaba su taza de café y subía las escaleras. Así que sí, asegúrate de que el próximo Nomu no sea un desastre. Nos vemos luego, maestro. Adiós, muchacho. Y con eso, terminó la llamada. En el otro extremo, en una habitación oscura, iluminada únicamente por la luz de una pantalla de ordenador, un hombre alto estaba sentado en una silla de ruedas, con una máscara de oxígeno en la boca, el cuerpo vestido con un traje de aspecto caro y el resto de sus rasgos en sombras. Pero su expresión no era de frustración por el fracaso de su joven pupilo, sino de desconcierto. Ah, Toshinori, pensó el hombre con cariño en su odiado enemigo. Parece que tus alumnos serán tan problemáticos como tú. Supongo que pronto veremos quién será el mejor maestro. Pero en otra parte del complejo, una zona con filas y filas de tanques de líquido verde, un hombre bajo y calvo, con gafas protectoras y un gran bigote gris y espeso, estaba furioso. Años de investigación y destrozos para crear su maravillosa abominación. Su afán por demostrar que todos los que dudaban de sus teorías estaban completamente equivocados. Todo eso destruido, por niños. Su antisímbolo de la paz, una bestia diseñada explícitamente para matar a un hombre que podía alterar el clima con un solo golpe, había sido asesinado por niños. Pero pronto, la ira de Garaki dio paso a una risa desenfrenada. Corrió hacia la computadora de su laboratorio y la encendió. Entonces, el próximo Nomus, tendré que hacer que la próxima generación de Nomus sea aún más fuerte. Sí, ¿sí? Tan fuerte que someterá a toda la sociedad de héroes. Incluso el maestro estará aterrorizado por su poder. La risa inducida por la locura resonó en el laboratorio mientras el Dr. Garaki comenzó a trabajar en su próxima creación de pesadilla. Mientras tanto, 18, 19, 20. Un detective contó a los estudiantes. Parece que todos están contados. Y no hay heridos graves, gracias a Dios. Había pasado aproximadamente 1 hora desde que se había eliminado al último de los villanos. Un pequeño ejército de policías y paramédicos se había desplegado en la USG. Mientras los oficiales y profesores reunían a los villanos restantes, los paramédicos examinaban a la clase 1B de pies a cabeza con la ayuda de robots médicos. ¿Estás segura de que tus heridas no son demasiado graves? Le preguntó Yanagi a Kirishima, mirando sus brazos vendados. Kirishima simplemente le dedicó una sonrisa tranquilizadora que, una vez más, hizo que Yanagi se alegrara de que su disfraz le cubriera el rostro. No te preocupes, Yanagi. Hará falta algo más para derrotarme. Mientras tanto, la policía dentro de USG tenía un gran problema. Garra de la muerte, aún rondando la zona montañosa, les gruñía a los oficiales, advirtiéndoles que no dieran un paso más hacia ella. Debemos llamar a control de animales. No creo que puedan con esa cosa, respondió un compañero, apuntando nerviosamente con un rifle tranquilizante a la bestia que gruñía.
Caballeros, esto parece un poco duro. Los policías se giraron y vieron a Nezu acercándose, con Koda acompañándolo. Ni siquiera sabemos cuáles son sus intenciones. Koda, ¿podrías? Koda asintió, pasando junto a la policía y dirigiéndose a Garra Mortal. La mirada del enorme tigre se suavizó al ver al chico. La policía no pudo oír lo que Koda le decía a Garra Mortal, pero ella respondió con algunos gruñidos. Koda finalmente regresó con Nezu y la policía. Dijo que mientras nadie con armas se acercara a su nuevo territorio, señaló toda la zona montañosa, nadie sufriría daño. Nezu se frotó la barbilla, pensativo. Supongo que tendremos que abastecernos de carne cruda para nuestra nueva invitada. Dile a la señorita, Garra de la Muerte, que puede quedarse. Dudo que usemos estas instalaciones por un tiempo. El tigre gigante gruñó de nuevo. Dice que ya no quiere que la llamen Garra de la Muerte, tradujo Koda. Bueno, supongo que también necesitaremos un nombre apropiado para ella. Koda reflexionó un momento y se volvió hacia el tigre. ¿Qué te parece el nombre Tangerine? De repente, el tigre se abalanzó sobre Koda. Los oficiales buscaron sus armas, pero se detuvieron. Vieron que el gran felino no atacaba a Koda, sino que se frotaba la cara contra él. Le gusta el nombre, dijo Koda con una cálida sonrisa. El niño rió mientras arañaba y acariciaba a la recién bautizada Tangerine. Eres un buen gatito, sí que lo eres. Nezu y los oficiales observaron con asombro cómo el tigre se daba la vuelta y dejaba que Koda le acariciara la barriga. Afuera, los demás estudiantes charlaban entre ellos. Mineta intentaba impresionar a Kendo y Hir con cómo él y Ochako habían golpeado a un loco con ojos láser. Kaibara y Tsunotori se abrazaron para consolarse. Agakure, ahora completamente invisible de nuevo, les hacía jurar a Fukidashi, Kamikari y Tokage que no le dirían a nadie su verdadero aspecto. Izuku, Ochako y Yosetsu ayudaron a Tenya, aún cansada, a subir a una camilla. Joder, qué pesado estás, gruñó Yosetsu mientras acostaban a Tenya. ¿Es por el disfraz o simplemente estás siendo ridículamente grande? Bueno, según mi padre, los hombres Ida son corpulentos por naturaleza. Aunque mi elección de vestimenta probablemente no ayude, dijo Tenya e intentó sonreír, lo que hizo que Ochako levantara una ceja. ¿Estabas tratando de hacer una broma? En efecto. Pensé que mejoraría el ambiente. Bueno, más o menos sí, comentó Izuku. Pero sus ojos se giraron y vio el cuerpo destrozado y maltrecho de Striker siendo cargado en una plataforma por un grupo encabezado por Power Loader. Tengo, adelante, dijo Ochako, comprendiendo el deseo de su amiga de ver su mecha. Izuku le dio las gracias, y le costó todo su autocontrol no haber corrido hacia Striker a toda velocidad. El corazón de Izuku ya se había roto cuando se vio obligado a sacrificar a Striker para derrotar a Nomu. Pero ahora, al contemplar la figura destrozada de Striker, Izuku sintió que su corazón se convertía en polvo. Power Loader, dijo Izuku mientras se giraba hacia el héroe. Igari suspiró. Bueno, tu mamá probablemente se enfadará. Izuku lo miró confundido. Prometí mantenerte a salvo hasta que pudieras lidiar con esta mierda tú solo. Adiós. Oye, sí cumpliste tu promesa. Igari le devolvió la mirada confusa. Construimos Striker juntos. Así que el hecho de que esté vivo significa que sí me protegiste. Pero mientras decía eso, Izuku sintió un nudo en el estómago al ver el rostro derretido de Striker. Recordó el miedo que le invadió al enfrentarse a Nomu y Shigaraki. Recordó cuando Igari llegó por primera vez a su casa hace tantos años, contándole los peligros que enfrentan los héroes. Y hoy, se había enfrentado a ese peligro. Pero Izuku estaba más decidido que nunca. Striker era el único arma de su clase que tenía alguna posibilidad contra una bestia como Nomu. Y casi fue destruido por la imprudente conducción de Izuku. En los programas y mangas de mechas que había visto casi toda su vida, Izuku solía oír a los pilotos llamar a sus mechas compañeros. A menudo pensaba que era solo una forma de conmover a los espectadores. Pero al ver a Striker así, con el rostro derretido y el cuerpo brutalizado, Izuku empezó a comprender. Había puesto todo su corazón en la creación de Striker. Era más que una máquina.
Era parte de Izuku. Y ahora esa parte de él estaba rota. Igari vio la mirada en los ojos de Izuku y la reconoció. Era la mirada de un inventor consternado por el estado de su creación, seguida de la determinación de repararla y mejorarla como nunca. Era una mirada que Igari había visto en el espejo una y otra vez. Bajo su casco, sonrió al ver la determinación en el rostro de su alumno. El detective principal colgó el teléfono antes de dirigirse a los estudiantes. Era un hombre alto, pero de aspecto bastante anodino y rasgos sencillos, que vestía una gabardina beige y un sombrero tril juego. Acabo de hablar con Recovery Girl. Therese tiene laceraciones terribles en la espalda y la parte superior de los brazos, pero su vida no corre peligro. Vladkin tiene hematomas importantes y algo de anemia, pero tiene sangre de donante en su cuerpo. Señor detective, ¿qué hay de All Might?, preguntó Ochako. Por lo que he oído, está bien. Fue él quien trajo a Therese y a Vladkin a Recovery Girl. Observó la mirada preocupada de Ochako antes de continuar. Oye, es el héroe número 1. ¿De verdad crees que algo tan insignificante como luchar contra 100 villanos basta para vencerlo? Un poco de descanso y All Might estará como nuevo. En cuanto a ustedes, chicos, los llevaremos de vuelta a la UA. Recibiremos sus declaraciones otro día. Luego se volvió hacia su compañero. Oficial Sansa, tengo otros asuntos que atender. ¿Puede encargarse de todo desde aquí? Por supuesto, señor, dijo el detective felino con un saludo. Ochako se preguntó qué más haría el detective, pero la distrajo la linda corbata de campanilla que llevaba la oficial Sansa. Así pues, los alumnos de 1 a 1B fueron enviados de vuelta a su aula para recoger sus cosas, y la policía los escoltaría a casa. El director Nisu también les informó que las clases del día siguiente se cancelaban, lo que les daba un fin de semana largo. Sin embargo, los invitaron a hablar con el terapeuta escolar si solo querían hablar y procesar la situación. ¿Qué demonios les voy a decir a mis padres?, preguntó Yosetsu mientras guardaba sus libros en la mochila. No me van a dejar salir de casa en un mes. Bueno, mi apartamento probablemente esté inundado ahora, dijo Izuku, ya imaginando el torrente de lágrimas bien merecidas que su madre sin duda generaría. Creo que me vendría bien un abrazo de mis padres después de hoy, dijo Ochako. La puerta del aula se abrió de golpe y una angustiada Mei entró corriendo. Chicos. La inventora, usualmente excéntrica, abrazó a Izuku, Ochako y Tenya con todas sus fuerzas mientras sus ojos empezaban a lagrimear. Yo te pensé, gracias a Dios que ustedes son, no pudo hacer más que gemir. Oye, no te preocupes, Mei, dijo Ochako en voz baja, dándole una palmadita en la espalda a su amiga. Izuku le devolvió el abrazo, pero tuvo que detenerse para tomar aire. Entonces vio a Katsuki entrar al aula, con los ojos rojos. Bueno, la última vez que Izuku vio a su amiga así fue cuando murió su gato. Oye, Kak, interrumpió Izuku cuando Katsuki prácticamente saltó hacia él. Katsuki dijo, pero Izuku podía oír la respiración temblorosa de su amigo. Sabía que esos villanos no podrían vencerte, dijo Katsuki, con la voz apenas por encima de un susurro. Izuku sintió temblar el cuerpo de su amigo mientras hablaba. Sí, les patea el trasero, dijo Izuku con una sonrisa que no llegó a sus ojos y su voz teñida de melancolía. Fue una melancolía que se cernió sobre toda la clase 1B durante el resto de la semana. El domingo siguiente. Bueno, ahora que todos están aquí, creo que podemos empezar la reunión, dijo Nezu a todos los profesores, excepto a Tirten, que aún se recuperaba, reunidos en la sala de juntas principal de la UA. El detective Tsukauchi se unió al personal. El primer tema de la lista es el estado mental de nuestros estudiantes. Inui. Ryou Inui, también conocido como perro sabueso, era una bestia, tanto literal como figurativamente. Su don le daba la apariencia de un perro antropomórfico con pelo rubio largo e indómito. Llevaba un hocico negro sobre su puntiagudo hocico y un atuendo marrón y negro que recordaba al de un bárbaro de fantasía. Y, aún así, hablaba en voz baja. Bueno, algunos chicos han estado teniendo pesadillas. Algunos todavía no se creen que el incidente de la US fuera real.
Creo que tener a alguien con quien hablar les ha venido bien. Inui suspiró. Este es el tipo de problemas con los que he visto lidiar a los héroes profesionales. No a los chicos que aún están en la escuela. Entonces tendremos que hacer un mejor trabajo para protegerlos hasta que estén listos, dijo Brad King, con el brazo todavía enyesado y en cabestrillo. Pero diré esto sobre ellos. Ninguno ha mencionado siquiera haber abandonado la escuela o haberse cambiado de universidad. Rayos. Algunos incluso han mencionado haber convencido a sus padres para que los dejen volver, Inui miró a Vlad. Tienes unos estudiantes de primer año muy resistentes, Cam. El héroe de sangre dio una pequeña sonrisa ante eso. Bueno, si algún malhechor idiota quiere volver a intentar algo así, le va a ir fatal, dijo Igari, riéndose para sí mismo al pensar en las mejoras que había hecho al sistema de seguridad de la UA. Sobre todo en las abejas. Snipe apartó su silla del hombre que reía. Hablando de maldad, hemos logrado identificar a algunos miembros de esta liga de villanos gracias a testimonios. Tsukauchi conectó una memoria USB a la mesa de la sala de juntas y la pantalla se iluminó, mostrando el perfil de la hermana Merky. Esta es la hermana Merky. Nombre real. Desconocido. Es una conocida asesina en serie que llamó la atención de la policía el año pasado cuando un civil la vio asesinando al platillo proero. Posteriormente, la policía pudo relacionarla con docenas de otros asesinatos, incluyendo la masacre de un orfanato entero en Osaka hace 6 años. Su don parece ser una especie de campo silenciador que anula todo el sonido a su alrededor, pero desconocemos su mecanismo exacto o sus límites. Combinado con su habilidad con las hoces y sus tácticas sigilosas, ha sido una pesadilla para la policía japonesa. Sinceramente, es un milagro que los chicos sobrevivieran a su ataque. La siguiente diapositiva mostraba una foto policial de Trapper sin su disfraz. Uno de los villanos que logramos capturar fue Cade Savage, también conocido como Trapper. Es un conocido cazador australiano buscado en todo el mundo. Usa su don, factor miedo, para asustar a cualquier presa que caza, ya sea humana o animal. Probablemente así fue como logró controlar a ese tigre con don y hacer que trabajara para él. Hablando de eso, ¿vamos a dejarla vivir en la US de ahora en adelante? Preguntó Present Mick. Según la joven Koda, la zona montañosa le recuerda a su hogar, intervino Toshinori. A Koda se le había permitido visitar a Garra Mortal durante la semana, ayudándola a aclimatarse. Hasta que le construyamos un recinto adecuado, parece que lo mejor es dejarla en paz. Además, parece que le ha cogido cariño a la joven Koda. Bueno, no creo que tener un tigre gigante que escupe magma llamado Garra de la Muerte rondando por ahí vaya a tranquilizar a ningún padre preocupado, afirmó Midnight. De hecho, Koda le puso un nuevo nombre. Tangerina, explicó Nezu. Medianoche se emocionó al oír lo lindo que era el nombre. Al presionar un botón, aparecía un video de Elgase riendo y una foto policial de un hombre con una sonrisa maliciosa. El siguiente es, ¿estás bromeando?, gritó Snipe, dando un puñetazo en la mesa. ¿Conoces a ese tipo, Snipe?, preguntó Medianoche. ¿Lo conoces? Este imbécil es mi archienemigo, espetó Snipe. Taiga Goka, alias Barón von Elgase. Es un fanfarrón de mierda con un ego enorme, pero tiene la habilidad suficiente para defender a ese bocazas. Llevo más de 10 años intentando detenerlo, pero cada vez que creo que lo han encerrado para siempre, se las arregla para escapar. Espera un momento, dijo Medianoche, abriendo mucho los ojos al comprender. Este tipo es, sí. Es el cabrón que se ha escapado de la cárcel más de una docena de veces. ¿Hay algo que puedas contarnos sobre él, Dan?, preguntó Nezu. Bueno, sus rayos infernales pueden derretir acero sólido, y puede controlar su trayectoria de vuelo exacta. Snipe se llevó una mano a la máscara. Créeme. No querrás que te golpeen esas cosas. Además, Goka es un maestro del combate cuerpo a cuerpo y un maestro del escapismo. Vamos. Uraraka y Mineta lo vencieron. No puede ser tan malo, dijo Mick. ¿Fue uno de los villanos arrestados?, preguntó Snipe. Me temo que no. Tanto él como la hermana Merky estaban desaparecidos, respondió Tsukauchi. Entonces probablemente perdió a propósito.
Recuerda lo que te digo. Ahora mismo, el Gase probablemente esté tramando un plan enrevesado, y perder contra esos dos chicos probablemente formaba parte de su plan. Genial, dijo Mick. La liga logró un gran éxito. El Gase y Merky no son las únicas. La siguiente diapositiva mostraba imágenes de Kelly derrotando a un equipo entero de mercenarios, rompiéndoles las extremidades y convirtiéndolos en niebla. La mujer contra la que luchó Vladkin se llama Kelly Santiago. La diapositiva siguiente mostraba a Kelly con equipo de combate completo, con la etiqueta PCRD, y entre un equipo. Aunque su expresión era mucho más aburrida en comparación con su actual coqueteo. Fue agente de alto rango de la División de Respuesta a Delitos Paranormales de Estados Unidos durante 3 años, se ausentó sin permiso durante un mes y luego reapareció como mercenaria haciéndose llamar Cannonball Kelly. Ha cometido asesinatos, tráfico ilegal de armas y drogas, y chantajeado a cualquiera que pueda igualar su precio. Las siguientes diapositivas mostraban imágenes de Shigaraki y Kurohiri en la USG. En cuanto a estos dos, no tenemos información sobre nadie llamado Tomura Shigaraki ni sobre ningún villano teletransportador llamado Kurohiri. Según relatos de primera mano de estudiantes, Kurohiri tiene cuerpo físico y parece verse afectado por la luz intensa. Y Shigaraki, el supuesto cabecilla de todo este asunto, posee un don de desintegración rápida que requiere el uso de los 5 dedos. ¿Pensabas que ya conocíamos a alguien capaz de hacer eso?, comentó Midnight. No necesariamente, intervino Toshinori. Los genios tienden a mantener un perfil bajo durante años hasta que están listos para atacar. ¿Experiencia de primera mano?, preguntó Eraserhead, recibiendo un asentimiento del héroe de héroes. ¿Y qué hay de, cómo lo llamaste?, preguntó Nezu antes de mirar a Power Loader. Quimera. Según Izuku, es una teoría marginal en la comunidad de analistas de dones sobre cómo técnicamente sería posible fusionar múltiples dones en un solo cuerpo mediante ingeniería genética. Bueno, después de lo que descubrió el equipo forense, ya no es solo una teoría. La siguiente diapositiva mostraba a 3 personas catalogadas como desaparecidas. Un hombre y 2 mujeres. Encontraron el ADN de 3 personas que desaparecieron hace unos años. Y cada una tenía un don que coincidía con los poderes que mostraba la quimera Nomu. Superfuerza, regeneración y absorción de impactos. Los profesores empezaron a discutir entre ellos cómo era posible algo así, pero a Toshinori le temblaron las manos. Poner múltiples dones en un solo cuerpo se parecía mucho a su modus operandi. Pero el símbolo de la paz tuvo que calmarse. Ese hombre no, ese monstruo estaba muerto. Se aseguró de ello. Su profesor le dio 2 toques para asegurarse. Ningún villano, por fuerte que sea, podría sobrevivir a un puñetazo en la cabeza. ¿Es posible que Shigaraki haya tenido algo que ver con ese artículo de Jinkai sobre Midoriya?, preguntó Ectoplasm. Tiene mucho sentido, respondió Eraserhead. Si consideramos que el estado de la puerta rota coincide con el funcionamiento de sus poderes, es casi seguro que fue él quien entró ese día. Sabía que All Might iba a dar clases en la USG, dijo Vladkin con el ceño fruncido. Si hubiera tenido acceso a esa información, es posible que hubiera accedido a nuestros archivos estudiantiles. Esa tormenta mediática en torno al pobre Midoriya ha sido bastante desconcertante, afirmó Present Mick. No sería la primera vez que un villano hace algo así, dijo Toshinori, frotándose la barbilla. Cuando Volcán y su banda aterrorizaban Japón, hizo que algunos de sus volcanautas se infiltraran en las agencias de noticias, insinuando para provocar a los héroes sobre sus próximos planes diabólicos. Pero parece que este Shigaraki no es tan egoísta como el viejo cabeza de humo. Nezu abrió la boca para hablar, pero se contuvo. Quería plantear su teoría de que fue la propia HPSC la que alertó a la prensa sobre la falta de don de Midoriya. Desafortunadamente, no tenía pruebas que respaldaran tal afirmación. Su relación con el HPSC ya era inestable, y hacer acusaciones infundadas no le haría ningún favor. Sería justo la excusa que buscaban para despedirlo como director de la UA y reemplazarlo con un amigo de la comisión. Alguien que no dudaría en expulsar a Midoriya después de tanto esfuerzo para entrar.
Claro, sabía que Toshinori probablemente lo respaldaría, y Gary aprovecharía la oportunidad de vengarse de su preciado protegido. Pero todos los demás probablemente pensarían que estaba loco. No, lo mejor era guardarse esa teoría hasta tener pruebas sólidas. Aunque es una posibilidad, no sabemos con certeza si Shigaraki y su liga de villanos tuvieron algo que ver con Midoriya, dijo Nezu. Además, los villanos no parecían estar particularmente interesados en Midoriya durante el ataque, ni siquiera sabían quién era. Si de verdad querían socavar la confianza del público en Wa, habría tenido sentido intentar matar a Midoriya tras revelar su ausencia de don. Hasta que tengamos pruebas que sugieran lo contrario, no debemos asumir que estos dos eventos estén relacionados. Es un buen punto, dijo Tsukauchi. Sacar conclusiones precipitadas podría llevarnos por el camino equivocado. Necesito hablar con la autora del artículo, la señorita Fumiko Fujita. La reunión continuó con Tsukauchi informando a los profesores que la unidad de delitos especiales estaría atenta a la liga de villanos y a cualquiera que estuviera afiliado a ella. Mientras tanto, los días posteriores al ataque de la US fueron muy duros para Izuku y sus compañeros. Al llegar a casa, su madre lo abrazó entre lágrimas durante una hora, e Izuku no tardó en unirse a ella en sus llantos. Isashi llegó a casa poco después y se unió al abrazo familiar, sin poder contener las lágrimas mientras abrazaba a su hijo y a su esposa. Durante el fin de semana, a Izuku, Ochako, Tenya y Yosetsu no se les permitió ir a ningún lado solos. Parecía excesivo, pero era comprensible que sus familias estuvieran preocupadas por su seguridad tras sobrevivir al ataque de un villano. Pero el fin de semana resultó ser agitado incluso después de eso. Reporteros y blogueros acosaron no solo a Izuku y sus amigos, sino a todos los estudiantes de 1 a 1B para obtener información sobre el ataque de la USG. Aunque después de que Mitsuki rociara con gas pimienta a 6 de ellos, el padre de Ochako les diera una patada en los huevos tan fuerte que se les quebró la voz, y Isashi finalmente llamó a la policía, el bullicio en el apartamento de los Midoriya se apagó considerablemente. Sin embargo, en línea, Izuku seguía sin encontrar la paz. Al parecer, el rumor sobre su condición de primer estudiante sin don de la UA se había intensificado tras la divulgación del incidente de la USG. Según un buen número de, en palabras del propio Katsuki, conspiranoicos descerebrados, la única razón por la que la liga atacó a la UA, fue por Izuku. Según estos locos, la admisión de Izuku en el curso de héroes era básicamente una gran señal de neón que invitaba a los villanos a atacar a la ahora débil y vulnerable UA. Que esto nunca habría sucedido si no hubiera estado inscrito en su escuela. No importa el hecho de que eso significaría que la Liga de Villanos de alguna manera había reunido más de 100 villanos y coordinado su ataque a la USG en cuestión de horas después de que se publicara el artículo. No es como si la lógica se hubiera interpuesto antes en el camino de las teorías de conspiración. Durante la mayor parte del viernes y el sábado, Izuku pudo evitar el ruido blanco en línea, hasta que comenzaron a enviarle mensajes a él y a sus padres directamente. El primer mensaje que recibió le decía a Izuku que estaba siendo egoísta y poniendo a estudiantes reales en peligro al no conocer su lugar. El segundo mensaje fue sumamente condescendiente, pues el usuario decía que sentía pena por Izuku, quien aparentemente era solo un peón en el intento de UA de parecer más diverso. También incluía una lista enorme de enlaces a teorías antiguas, y ya completamente desmentidas, sobre la DEI y empresas que ya ni siquiera existían. El tercer mensaje le decía a Izuku que era un fracaso genético, que estaba arruinando la sociedad de los héroes y que debería suicidarse. Tras ese mensaje, la familia Midoriya decidió mantener privadas todas sus cuentas de redes sociales por un tiempo. Fue una lástima, pero pasar menos tiempo en línea siempre era bueno. En ese momento, Izuku intentaba distraerse con una lección de la doctora Lin. Ella había aparecido repentinamente para ver cómo estaba la familia Midoriya y se ofreció a quedarse para ayudar a Izuku a actualizar el sistema operativo de Striker. Verás, esto no tiene por qué ser una subrutina, explicó la doctora Lin mientras ella e Izuku revisaban el sistema operativo de Striker. Aunque funciona, crea un retraso entre la entrada y la ejecución de los comandos.
Habló entre bocados de dango, sosteniendo el pincho en una mano mientras la otra prácticamente volaba por el teclado. Ya veo, dijo Izuku, tomando notas. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, tendremos que volver atrás y cambiar parte del código anterior para que funcione. La doctora Lin tocó la pantalla con su pincho, ahora vacío. Y queremos hacer pruebas con hardware real para asegurarnos de que el cambio no genere otros problemas ni provoque un mal funcionamiento de la máquina. Bueno, pasará un tiempo antes de que podamos probar el nuevo sistema operativo en Striker. La expresión de Izuku se tornó triste, y la imagen del rostro maltrecho de Striker cruzó por su mente. La doctora Lin respiró hondo. Miró a Izuku un momento antes de que se le ocurriera una idea. Oye, ¿aún tienes el robot esqueleto por ahí? Izuku asintió. Bueno, ¿por qué no usarlo? De hecho, podrías usarlo como base para crear un mini Striker. Así podríamos probar cambios en el sistema operativo sin tener que manipular al grandullón. Es una idea excelente, Dr. Lin, dijo Izuku. El Dr. Lin sonrió al ver la mirada brillante del chico. Empezó a divagar sobre todo tipo de ideas hasta que lo interrumpieron de repente. Bueno, eso debería bastar, exclamó Isashi al salir de su oficina en casa, portátil en mano. Todas nuestras cuentas son oficialmente privadas. Probablemente sea lo mejor, respondió Inko desde la cocina. Dios sabe que he pasado demasiado tiempo en Instagram. Sabe, mi oferta sigue en pie, dijo la doctora Lin, reclinándose en su silla. Isashi soltó una risa incómoda. Bueno, lo agradecemos, pero no creo que un virus que infecte a cualquiera que nos envíe mensajes despectivos en línea sea buena idea. ¿Quién sabe cómo reaccionarían los medios con eso? El Dr. Lin se encogió de hombros. Como quiera. Izuku guardó un silencio inquietante durante toda la conversación. Mamá, papá, lo siento. Isashi e Inko miraron a su hijo. Este es mi Fau, ni se te ocurra terminar esa frase. Inko corrió hacia la mesa del comedor y abrazó a su hijo. No hiciste nada malo, cariño. Pero, Izuku, tu mamá y yo llevamos más tiempo en internet que tú, dijo Isashi para tranquilizar a su hijo. Hay gente que va a ser un auténtico imbécil en internet, hagas lo que hagas o dejes de hacer. El Dr. Lin asintió. Palabras sabias para vivir, chico. Además, si dejas que la gente hable tantas tonterías, acabará diciendo algo que no debería y se disparará en el pie. De repente, llamaron a la puerta. Isashi gimió al acercarse. Si eres uno de esos reporteros matones, tengo una sartén de hierro fundido y no me da miedo usarla. Abrió la puerta de golpe y se sintió aliviado al encontrar a Bakugou y a las Atsumes al otro lado. ¿Qué tal? Dijo Mitsuki, sosteniendo una bolsa de la compra. Vimos lo que pasó en internet. Pensamos que les vendría bien un poco de ánimo. Una buena comida hace maravillas con el estado de ánimo, dijo Jin con su gran sonrisa habitual. Bueno, tienes razón en eso. Los Bakugou y los Atsumes entraron al apartamento de los Midoriya. Mientras los padres sacaban las bolsas de la compra y las colocaban en la encimera, Katsuki y Mei se acercaron a Izuku. ¡Ey! ¡Ey! Mei no dijo nada, su energía habitual no se encontró en ninguna parte mientras simplemente abrazó a Izuku sin decir palabra. ¿Quieres ver anime o algo mientras cocinan? Tú decides, preguntó Katsuki. Izuku se rascó la nuca. O sea, el Dr. Lin y yo estamos trabajando en actualizar el sistema operativo de Striker, y no querría, sigue, dijo el Dr. Lin. Llevamos horas trabajando en esto. De todas formas, necesitas un descanso. Además, ¿de verdad preferirías estar con esta anciana que con tus amigos? Izuku se rió entre dientes y se volvió hacia Mei y Katsuki. ¿Saben? Hay una serie que quería ver desde hace tiempo. Unos 40 minutos después. Cuando terminaron los créditos finales del episodio 2 de Van Brave Van Bravern, Katsuki se sentó en silencio en la silla del escritorio de Izuku, todavía procesando lo que acababa de ver. Creo que hubiera sido menos gay si simplemente se besaran.
Voy a tener algunos sueños interesantes esta noche, pensó Mei mientras estaba sentada en un sillón puff. Pero no era ni de lejos lo más extraño relacionado con superrobots que Katsuki había visto. Aunque entendía por qué a Izuku le encantaba este género, a veces se volvía bastante raro. Supongo, respondió Izuku, sentado en su cama y aún con cara de pocos amigos. Katsuki y Mei odiaban ver a su amigo así. Mira, no puedes ponerte furioso solo porque unos extras en línea te dijeron que te suicidaras. 9 de cada 10 veces, son solo unos maricas hiperbólicos que jamás dirían esas tonterías en persona. Hay gente que se desahoga cuando consigue algún tipo de anonimato, dijo Mei. Sin duda, he dicho cosas subidas de tono en algunos foros de ingeniería. Definitivamente no lo diría en la vida real. ¿Te creerías que no fueron esos mensajes los que me llegaron? Katsuki y Mei arquearon las cejas mientras Izuku continuaba. O sea, he oído cosas horribles de los mismos idiotas de Aldera. Tienes razón en que eso es una exageración sin sentido. La pelirroja frunció el ceño con visible frustración. No, los que realmente me dolieron fueron los que intentaron, los que me trataron como a un animalito indefenso o los que Wame estaba utilizando, de alguna manera. Mírenlo. ¿Cómo pudo hacerle eso a este chico blando? El pobrecito es un empleado de diversidad y ni siquiera lo sabe. Que alguien lo saque de ahí. Es un bebé. Supongo que ya sabemos cómo Oa consigue toda su financiación. Token Rep. Apretó la sábana con frustración, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo ni siquiera soy una persona para ellos. Soy una especie de muñeca de cristal andante, manipulada e incapaz de valerse por sí misma. Izuku se agarró la cabeza con frustración, conteniendo las lágrimas. Lo odio. Fue apenas un susurro, pero el peso que sentía era inmenso. Un silencio horrible llenó la habitación. Mei tenía una mirada de culpa, mientras que Katsuki permaneció completamente neutral. Tras un minuto de silencio sepulcral, Katsuki habló. ¿Sabes? En cierto modo lo entiendo. Cuando oí que los atacaban, me sentí inútil. Como si después de años de defenderlos no sirviera de nada, porque no podía hacer nada mientras mi mejor amigo luchaba por su vida. Katsuki frunció el ceño. Sé que no podremos pelear juntos todo el tiempo cuando seamos profesionales. Es algo que tengo que aprender. Miró a sus amigos, quienes lo observaban. La razón por la que los he animado a tomarse en serio el entrenamiento físico es porque, bueno, quiero que puedan protegerse cuando no estoy. Me preocupo por ustedes. Entonces se levantó. Pero esos imbéciles. Tienes razón. No les importas como persona. Probablemente solo quieren aparentar que les importa algo más que sus camarillas. Señaló a Mei. Seguro que son los mismos que dicen que Mei es demasiado imprudente para ser una inventora de verdad. Luego se señaló a sí mismo. O que no tengo la actitud adecuada para ser un héroe de verdad. Y siempre han sido puras tonterías. Ahora Katsuki empezó a calentarse de verdad. Esos idiotas de Aldera se rieron de nosotros por intentar ir a la UA, y les demostramos que estaban equivocados. Porque eso es lo que hacemos, y seguiremos haciéndolo. Señaló a Mei. Les demostramos que la ciencia puede ir más allá de lo convencional. Luego se dirigió a sí mismo. Que un tipo con mala actitud y un don destructivo puede ser un héroe de nivel All-Might. Luego a Izuku. Y que incluso un tipo sin don puede ser un superhéroe. El discurso grosero pero sincero de Katsuki era contagioso. Mei negó con la cabeza. Durante los últimos días, había estado muy preocupada. Esa no era ella en absoluto. Kak-chan tiene razón. Mei se levantó, recuperando por fin su característica sonrisa enérgica. Ese es el viejo lema de la familia Atsume. Si te esfuerzas y no te rindes, hasta el sueño más descabellado se puede hacer realidad. Haré equipo tan genial que ni 100 de esos Nomu podrán detenerlos. Izuku miró a Mei y Katsuki. Rió un poco antes de secarse las lágrimas. Tenía mucha suerte de tenerlos como amigos más cercanos. Tienen razón. Izuku se levantó de la cama. Es lo mismo de siempre. El mundo me dice lo que puedo o no puedo ser.
Pero las probabilidades imposibles nunca detuvieron a los bravos. Nunca detuvieron a ningún equipo Sentai. Nunca detuvieron a Koji Kabuto. Y tampoco me van a detener a mí. Izuku levantó el puño. Striker y yo vamos a salvar a la gente, pase lo que pase. Claro que sí. Animaron Mei y Katsuki. Que la energía de la juventud disipara la melancolía. Después de cenar, el trío se puso manos a la obra hablando de las reparaciones de Striker, algunas ideas que Katsuki tenía para mejorar su traje y algunas ideas de equipo de apoyo que Mei tenía en mente para sus otros amigos hasta que llegó la hora de que Katsuki y Mei se fueran a casa. Pronto llegó el lunes y Izuku se estaba preparando para ir a la escuela. ¿Seguro que no quieres quedarte en casa?, preguntó Inko, visiblemente preocupada. Siempre puedes llamar para avisar que estás enferma. Mamá, estoy bien. Inko se mordió los labios. Es que, si pasa algo, no dudes en llamar. Llamaron a la puerta y Katsuki abrió. Oh, hola, Kak-chan. Hola. Papá y la bruja querían que nos viéramos aquí. ¿Ves, mamá? Kak-chan me acompañará como siempre. Y por el camino, iremos a buscar a Mei. Incluso con la seguridad de que los amigos de Izuku le proporcionaban protección adicional, Inko todavía parecía preocupada, pero Isashi puso una mano reconfortante sobre su hombro. Adelante, chicos. Que tengáis un buen día, dijo Isashi. Está bien, papá. Mientras los dos chicos se iban, Isashi abrazó a Inko por detrás y le dio un beso en la cabeza. ¿Crees que me estoy extralimitando? Inko le preguntó a su esposo. Quizás un poco. Pero eso demuestra cuánto te importa. Isashi miró hacia la puerta. Aunque puso cara de valiente, también estaba preocupado por su hijo y su futuro. Era esto lo que ellos, y más importante aún, lo que él tendría que afrontar de ahora en adelante. El viaje a la escuela transcurrió, por suerte, sin incidentes. Pero aunque nadie los había confrontado directamente, Izuku vio a varios pasajeros mirándose y susurrando entre sí. Una rápida mirada de desaprobación de Katsuki hizo que la mayoría se ocupara de sus asuntos. Izuku intentó ignorar a esa gente, pero admitió que estaba ansioso por llegar a clase y alejarse de ellos. Al doblar la esquina para acercarse a la escuela, Izuku, Mei y Katsuki se detuvieron en seco. «¡Mierda!», exclamó Katsuki. Otra multitud de manifestantes se reunió frente a la Universidad de Arizona, y por sus carteles caseros con fotos de Izuku, era evidente su presencia. Si bien la multitud era aproximadamente la mitad de la del día del ataque a la USG, seguía siendo una imagen desalentadora. Los manifestantes gritaban que la Universidad de Arizona estaba siendo injusta, dándole a Izuku un trato preferencial y poniéndolo en peligro. Afortunadamente, un grupo combinado de policías y héroes profesionales mantuvo a raya a la multitud. Parecían mucho más organizados y preparados que el primer día de protestas. Una línea de barricadas de acero y policías mantuvieron a los manifestantes alejados de la entrada, dejando libre el paso hacia el campus. «Hola, ustedes tres», dijo un policía mientras él y otro oficial corrían hacia Izuku, Mei y Katsuki. «No se queden ahí parados, entren». «Sé bien, gracias», balbuceó Izuku mientras los oficiales lo escoltaban a él y a los suyos hacia la puerta. Mientras el grupo se acercaba a Wa, uno de los manifestantes vio a Izuku y gritó: «¡Oigan! Soy Midoriya». Los oficiales sacaron sus armas mientras algunos manifestantes intentaban correr hacia Izuku. De repente, un chorro de agua se precipitó frente a los manifestantes y formó otra barricada. Ya, basta. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al reconocer a un héroe vestido de bombero con grifos de agua en lugar de manos. «Oh, Dios mío, es Backdraft», gritó Izuku. «Bueno, siempre es un placer conocer a un fan, aunque ojalá nos hubiéramos conocido en mejores circunstancias», dijo Backdraft mientras los manifestantes gritaban indignados. Ignoró a la multitud y se giró hacia Izuku, Mei y Katsuki. «No se preocupen. Ya lo tenemos controlado. Ahora, vayan a clase. Les espera un día brillante de aprendizaje». Los oficiales apresuraron a los estudiantes, manteniendo a raya a la multitud agitada.
Sin embargo, Izuku no pudo evitar notar cómo algunos héroes profesionales y policías lo miraban fijamente. Igual que los pasajeros lo hicieron antes. Izuku, Mei y Katsuki se dirigieron a sus aulas, intentando olvidarse de los manifestantes. Al sentarse, Izuku sintió una mirada en la nuca. Se giró y vio a Onenuki mirándolo fijamente. La mirada lo puso nervioso. Izuku intentó distraerse de Onenuki, de los manifestantes y de la gente en línea hablando con sus compañeros. Todos estaban emocionados de verse después del fin de semana largo, charlando animadamente y haciendo todo lo posible por no mencionar el uso. Al poco rato, la sala se quedó en silencio cuando Sekihiro entró. Todos vieron que ahora tenía el brazo enyesado. Sekihiro les dedicó a sus alumnos una amplia sonrisa. Me alegra verlos a todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. ¿Está bien, señor Kan?, preguntó Tsunotori. Nada que no se pueda solucionar con unos días más de descanso. Sekihiro frunció el ceño. Aunque no descansaría todavía porque se avecina algo importante. Los estudiantes estaban nerviosos por lo que su tutor quería decir con eso. ¿Se trataba de otro ataque de un villano? ¿Algún tipo de examen sorpresa? La primera semana de julio comienza el Festival Deportivo Aliados Unidos. ¡Qué normal!, pensaron los estudiantes con una mezcla de sorpresa y alivio.